grabamos. Tú sabes, tú sabes. Ara comença. No hay quien se quite de encima este catarro, ¿eh? Qué barbaridad, pero qué pesados son este año los catarros. Menos más que el malestar, el mal cuerpo, el dolor de huesos y el tener que estar postrada en una cama solo te dura 3 días, que es lo que yo estuve acostada, ¿no? Pero luego te quedan secuelas, ¿no? La nariz que te moquea, con perdón de todos ustedes, los ojillos que te lloran, que te tienes que andar limpiando la nariz continuamente, porque si no pareces un gitanito de la calle, con la naricilla colgando. ¡Ay, Dios mío, qué precio tan caro se paga por ser número uno! En todas las especialidades. Ser número uno como cantante hay que pagar un precio muy alto. Ser un número uno como bailarín o bailarina, ser un número uno como actor o como actriz, ser un número uno como empresario, como director, como comunicador, ser un número uno. Vamos hasta Adriano, Hola. hola. ¿Tú has tenido que pagar un precio muy alto por ser número uno? De los 40 principales, ¿no? Pues mira, mira, Encarna era única. Sí. Y la verdad es que me has dejado anonadado, menudo comienzo de podcast, porque no me esperaba este inicio con esta Encarna tan Sí. directa y tan certera, porque Encarna no decía nada de primeras ni de segundas, lo decía con terceras y con cuartas. O sea, esto me pregunto yo, ¿a quién iría dirigido? ¿A quién iría dirigido? Porque las tiraba con bala. Bueno, es un ejemplo muy bueno de la publicidad que hacía Encarna Sánchez en sus programas y que Totalmente. hablaremos de ello y que era un poco la base de su imperio y de su riqueza. Efectivamente. Ujú. Bueno, antes de nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Querido todo. Bienvenidos. Bienvenidos a Chantilly. Yo soy Diego. Y yo soy Adriano. Y Chantilly es un proyecto maravilloso que no se podría llamar de otra manera que sino Chantilly, porque la verdad es que Diego y yo, esta palabra significa muchísimo para nosotros. Que luego mi novio me dice, ¿sabes que Chantilly es nata, no? Digo, pues Sí, mira, claro. ya, pero lo dice como diciendo, es nata, solo es nata. Y digo, pues esa es la maravilla, que de nata hacemos Chantilly. Exactamente. Hacemos algo especial. Hoy vamos a hablar de muchísimo porque es Encarna Sánchez. Bueno, Encarna Sánchez, que pues es que de verdad, Diego, es de las personas que más me cuesta al mismo tiempo hablar porque hay en mí una mezcla de sentimientos. Porque hay admiración, porque la hay, y al mismo tiempo hay intriga, Sí. hay curiosidad Mm. y rechazo. Jo, es lo mismo exactamente igual que me pasa a mí. O sea, yo he pasado de momentos de, jo, esta señora hay que reivindicarla, a momentos de decir, mira, esta señora es una hija de puta, así tal Sí, cual. así lo vamos a decir. Yo sí que creo que en realidad hay que hacer un revisionismo de Encarna Sánchez. Eso sí que es verdad. Porque cuando se habla de Encarna Sánchez en España, todos recordamos la Encarna Sánchez de los 90, de Sí, Isabel Pantoja, sí, y es mucho la más que herencia. eso. Exacto, la herencia. Y eso es lo que me da un poquito de pena, porque una cosa que yo he estado pensando mucho estos días es lo típico, ¿vale? Esto es muy tópico de que si Encarna Sánchez fuera de Estados Unidos, es verdad que se hablaría de todo esto, es verdad que se sabría que era
una especie de mafiosa y que había muchas intrigas detrás de ella, Sí, pero también se valoraría su trabajo en las ondas, en la radio. Cosa que en España sí que es verdad que se dice, pero tampoco se resalta sí, pero, demasiado. pero ha quedado difuminado y esto, a ver, digo la palabra culpa, pero la palabra culpa aquí no tiene cabida, pero la gente que nos oiga pues me va a entender. Esto es un poco culpa del universo de Telecinco. Vamos a Mm. ver, Telecinco es verdad que Encarna es un personaje apasionante y como tal pues atrae las miradas de los más variopintos y por eso al tener una biografía tan interesante, con tantos recovecos, con tantas contradicciones, evidentemente eso hace con que una arma como es Telecinco, una armada más que arma, una armada como es Telecinco, te haga varios programas sobre su figura, pero reduciéndola a lo que a ellos les interesa, que es lo que tú dices, la herencia, su relación con Isabel Pantoja y todos los juegos de poder que había alrededor de Encarna. Ahora, Encarna era mucho más que eso. Encarna, como tú dices, revisionismo alrededor de su figura. Vamos a ver, entender a Encarna en 2020 es muy complicado porque es que Encarna es fruto, principalmente yo diría, de los 90. De los 90, del pelotazo, de los años del pelotazo español, y donde España empieza a jugar en primera división en esto de la telecomunicación. Entonces se crean grandes grupos y se crean grandes figuras de la radio. Una de ellas, Encarna Sánchez. Quizá la mujer con más poder en la radio en la historia de España, porque creo que todavía no ha habido una mujer con ese poder, con ese magnetismo, con esa forma como te vendía las cosas. Atención, 2020 nos puede chocar la forma como ella te vendía la burra, porque ella te vendía la burra. Yo he estado viendo estos días documentales sobre su figura y ella en su mismo programa te podía vender un producto y el antídoto al mismo Claro, tiempo. también otra cosa que yo he visto, que he notado, es la influencia que ella trajo de Estados Unidos y cómo ella, esas maneras de hablar, esas maneras de entrevistar, chocaban mucho con lo que había en España en ese momento, porque Totalmente, sí, totalmente. porque en España ella tenía un estilo, no lo voy a llamar engolado, pero sí teatral. Ella entrevistaba de una manera muy teatral. Sí, Y eso se ve sobre todo en su programa de televisión, que duró muy poquito, en Antena sí. 3. Yo me he fascinado al ver esos trocitos de entrevistas, que hay algunas que se pueden ver en YouTube, la manera en que entrevistaba, cómo rodeaba al personaje, cómo con ¿Cómo lo galantería, envolvía? cómo le envolvía eso, cómo le envolvía, cómo creaba una atmósfera, cómo escuchaba, cómo preguntaba de maneras muy poco obvias. Era muy buena entrevistadora. Era muy buena entrevistadora, pero sabes, eso funciona muy bien en radio, pero no funciona tan bien en televisión. Y Encarna, que era una comunicadora nata, sí que es verdad que en la radio funcionaba muchísimo mejor, porque en la radio tú puedes, a través de toda esa teatralidad, puedes crearte un personaje y generar muchos tipos de sentimientos en los demás. Y en televisión lo que más se valora es la naturalidad. Y ella era muy buena vendedora, como dijimos antes, eh, pero en la radio. En la radio, porque en televisión yo creo que aquello quedaba un poco, como tú dices, era fascinante, lo era, pero yo creo que quedaba un poco sobreactuado. Sin embargo, en la radio, donde ella era dueña y señora, porque la radio tiene otra cadencia, tiene otro ritmo. Sí. Y en la radio ella era estrella, era en la radio y fuera, pero en la radio ella era dueña y señora. Mm. Era dueña y señora porque ella dominaba la escena con su voz, porque su voz, su timbre de voz, casi inquisitorial en muchos Sí, aspectos. sí, 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 O sea, parecía la Santa Inquisición que te vendía algo y lo tenías que vender, que algo si no te castigaba.
Totalmente, Sí, sí, totalmente, sí. totalmente. Y eso, al mismo tiempo, lo que te decía yo antes, que me provoca rechazo, pero también me provoca, me atrae, me Sí, atrae. Pues, no sé, Freud seguro que podría explicar mejor este sentimiento que tengo hacia Encarna Sánchez, pero es verdad, es como si una institutriz me estuviera diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. Y si no lo hago, mal. hombre, yo creo que esto tiene su explicación y sobre todo en la España de la época, porque Encarna fue estrella en el post-franquismo y sobre Sí, todo fue estrella en... A mí no me gusta mucho decir esto, pero digamos entre el pueblo, ¿no? Entre la sí, gran masa. Y dicho masa sí, como algo no despreciativo. no, Em, y a mí me pasa también. Yo, por ejemplo, y esto lo he hablado contigo, tenemos fascinación por las mujeres del PP. ¿Por sí, qué? Por esa autoridad, absoluta. por ese... No hablan con menosprecio, pero sí que hablan con condescendencia, con una condescendencia amable. Sí, sí, sí. Y yo Ya creo... quedan pocas de esas, ¿eh? Muy pocas. Ya lo que queda es serie B y marca blanca. Pero Totalmente. y yo creo que Encarna representaba muy bien todo eso. Ella sabía muy bien a quién hablaba, sabía muy bien el curso histórico en el que ella estaba inmersa, pero Sí, he de decir que yo mismo me he sorprendido mucho, escuchándola, porque yo pensaba que había... A ver, yo creo que sí que era una mujer de derechas. Bueno, luego sí, luego lo elaboraré. Yo creo que más bien se hizo mujer de derechas porque era para sobrevivir, porque era lo que había, y al final ese personaje se comía a la persona. pues mira, mi teoría va un poco en encuentro a la tuya, pero no del todo, porque vamos a ver, yo creo que Encarna, aunque brilló en el postfranquismo, ella es fruto del franquismo. Sí. Entonces, ella es amante de la orden, de la disciplina, de todas aquellas cosas que en el franquismo y también de la hipocresía, porque ella era la reina del disimulo y eso lo vemos Sí, en sus grabaciones, en sus locuciones. Ponte la máscara, ponte la sonrisa, que nadie te vea sufrir. sí, Eh, eres la reina del disimulo. Eso lo dicen Encarna en una de las cuñas publicitarias y en un inicio de programa, y ella tenía todos esos vicios del tardofranquismo. O sea, porque también había mucha mm, hipocresía en Encarna. Ahora, sí creo que ella era una mujer de derechas, pero no de la derecha que nosotros entendemos hoy en día. Ella, por encima de todo, era encarnista, sí, totalmente, ¿vale? sí. Claro, ella era encarnista. Entonces, como encarnista que era, esos son los valores que a ella le han inculcado y que la vida no la trató del todo bien, tuvo una infancia muy dura, nació en el posguerra, su padre lo fusilaron, pues su Sí, padre era republicano, su madre la tuvo que poner eh, prácticamente en adopción, vamos, separó a los hijos, unos se fueron a casa de unas tías, otros tal, después se reencontraron y ella la verdad es que cuidó de su madre hasta que su madre se murió y su madre vivía con ella y con las amigas de ella y su madre tuvo un fin de vida, muy bueno. por lo menos claro, por lo menos en lo económico, le pudo dar a su madre todo lo que les faltó de Mm, niña. Eso sí que es verdad. Y como diría la gran Carmen Jara, que es un personaje que a mí me fascina, que es de las pocas que yo creo que sí era amiga de Encarna, sí. eh, Carmen, cuando muere Encarna y se ve todos los millones, todas las casas, todo el patrimonio, dice, ¿y todo esto para qué? Y es verdad, porque fue una mujer que acumuló muchísimo poder, fue una mujer que tuvo el mundo en sus manos y al final, pronto y ya cuando lo tenía todo, Es muere. que se murió muy joven, además. Tenía como Sí, 58, yo creo, 58, 59 sí, años, sí. sí, sí, Como sí, dijo sí, muy como dijo joven. Mila Jiménez, murió de rabia. De rabia, Me de encanta ese rabia, de me encanta rabia. ese momento en el que dicen: "Murió de amor por Isabel Pantoja", y dice: "No, murió de rabia". Y me lo puedo llegar a creer, pero no de rabia solo por Isabel Pantoja. Yo creo que de rabia de muchas cosas, y De muchas y cosas. yo, a ver, aquí ahora hay una ola de revisionismo feminista o de ver las cosas Sí, de otra manera, y yo, a lo mejor, no sé, influenciado por todo esto, yo sí que veo que ella tuvo
yo creo que ella se creó un personaje de luchadora. Ella, de hecho, en Sí, una entrevista que ella hizo con Mercedes Milá, ella dice que no entendía el sí, éxito si no es con lucha. Y yo creo que, sí, claro, toda persona, yo no creo que nadie, esto ya son ideas filosóficas, nadie nace malo, nadie nace, pero la vida no, te hace luchar, te hace actuar de sí, una determinada manera y al final, como he dicho antes, eso se te come. Ese personaje que has creado para luchar, al final se te come. Y es lo que quería decir pero con el sí, franquismo. O sea, yo no creo que ella por sus ideas, por cómo porque yo la he visto hablar en muchas entrevistas y en programas de radio, y sí que es verdad que se la nota a veces un tufillo, digamos, conservador, pero me ha sorprendido sí, muchas veces. Yo pensaba que iba a ser más, y me ha sorprendido bastante no, el que no. mm, Porque yo creo, vamos a ver, y esto es una creencia, no es porque yo lo sepa, pero es por las pinceladas que yo he visto en la personalidad de Encarna. Primero, Encarna sabía muy bien de dónde venía, sí, sabía que todo lo que tenía lo había ganado a mm, pulso, sabía que si no era así, y si no lo ganaba a pulso, y si no se imponía, y si no tenía el colmillo afilado, se la iban a comer, porque vamos a sí, ver, yo me dedico a esto, y esto es una profesión que o hay dos tipos, o eres de los que comes o es de los que te dejas sí, comer. Y todos queremos lo mismo, protagonismo, un programa o varios, mm. notoriedad y que se nos reconozca. Esto, quien trabaja en televisión o en radio y diga que no quiere reconocimiento, que no quiere, vamos, Miente. vale, la Sí, gente, sí, la gente dirá la fama, tal, no sé qué, no es tanto la fama, es el reconocimiento, el que la gente te diga lo bueno que eres, lo bien que lo haces, miente. mm. Quien trabaje en esto y diga que no, miente, porque si no se pone de reponedor en un supermercado y ahí pues también te reconocerán lo bien que lo haces, pero no te lo reconocen con ese brillo en los ojos como la Como gente, encarna, ella claro, jamás, ella no era una persona humilde, y yo creo que eso es lo que muchas veces chocaba con el público, o por lo menos a mí cuando alguna vez la escuché en vida, porque yo, ahora te sí, contaré cómo la escuché, cómo la descubrí, yo me quedaba como, o sea, embelesado, no sé si para bien o para sí, mal, decir, pero esta mujer, ¿qué dice? Y aún, sí, como yo. claro, y aún a día de hoy la escucho y es como, pero por lo menos estaba diciendo la verdad, lo cual también mm, me intriga mucho, porque siempre pienso, ¿cuándo dice la verdad? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es la verdadera encarna? Bueno, Hay una mezcla ahí que me parece fascinante. hay una mezcla fascinante, Sí, sí, claro. sí, Hay sí. una mezcla fascinante como cuando ella empieza a hablar en tercera persona. ¿Con quién vives, Encarna? Le pregunta Mercedes Milá. No vivo con nadie, vivo sola, tristemente sola, desde hace un año que murió mi madre. Bueno, pero vivo con una persona a la que quiero, respeto y amo por encima de todas las cosas, que se llama Encarna Sánchez. Sí. O sea, Bueno, ahí se abren los pero- cielos. y ahí con Mercedes Milá, claro, había dos tipos de periodismo totalmente enfrentados. Bueno, totalmente. Mm, Las dos Españas. exacto. Y eso es muy interesante, las dos Españas. Pero ¿hasta qué punto Mercedes Milá no es más populista que Encarna Sánchez? Por toda la Hombre, es trayectoria. que, ¿sabes qué pasa? Encarna en eso era más de verdad, porque Encarna no decía yo no soy populista, simplemente no lo decía, ni que sí ni que no, pero Mercedes Milá siempre es de esa escuela de yo no soy populista, yo reniego, yo no sé qué. Mira, eres una pija, Sí. Mercedes, no nos engañas a ninguno. Eres una pija, eres una gran profesional, eres una mujer que tiene una noción del espectáculo muy grande, pero no me vendas Gran Hermano como un experimento sociológico. No me tomes el pelo, tía, porque lo dices tú. Y además, en esa entrevista, cómo rodeó a Encarna Sánchez y como ella bien dijo después en el puro amarillismo, porque le Sí, sí, preguntó sobre si podía tener hijos, le preguntó sobre el aborto y ella contestó que no podía tener sí, hijos, yo creo de una manera como solo Encarna podía hacer espectáculo, porque era totalmente totalmente, espectáculo. totalmente. Yo no creo que ni Sí, realmente, bueno, no lo sé, aquí me aventuro, no creo que ella quisiera ser madre, pero esto es yo todo tampoco. suposición. Era un golpe de efecto muy bueno en ese momento, Total. esa entrevista. Pero como Mercedes Milá luego le dice, entonces, Encarna, tú que has conseguido todo, tú que lo tienes todo, al final el titular es que no puedes tener hijos. Es como que la redujo a eso. Y Encarna Sánchez eso lo supo
dar la vuelta muy bien y dijo, no, Hombre, estoy empezando. sí, Si estoy empezando, si me queda todo por hacer. Hombre, ahí fue una putada, una puñaladita de Mercedes Milá, que es otra señora. Vamos a ver, allí eran, hablemos, como diría Encarna, quitémonos la careta. Allí eran dos coños hablando, sí, a ver cuál se imponía sobre el otro. Y Mercedes simbolizaba la otra España que quería acallar a esa gran personalidad como era Encarna Sánchez, porque Encarna Sánchez, vamos a ver, la escuchaba muchísima gente, pero también había muchísima gente que no la podía ni oír, sí, sí. porque era muy, yo no diría ni que partidista ni no partidista, lo que era fracturante. Su personalidad era fracturante. Era como Thatcher, como Esperanza Aguirre. O te gusta Ah, o las ahí odias. estamos. Por eso, por ejemplo, si hemos llegado a un momento en que Margaret Thatcher tiene una película en el que Hmm. se ve el lado amable, es muy discutible, ¿vale? Sí, Pero digamos que todas sí. las culturas anglosajonas consiguen hacer ver la esencia del personaje quitando el que fuera incluso bueno, malo para la sociedad. Pero dicen, bueno, pero es que esta fue una política e hizo estas Hmm. cosas. Pero es que en España, Encarna Sánchez ahora mismo, es que ni siquiera se le valora como si fuera una periodista o un gran personaje de... Es que tiene tres ondas. O sea, Totalmente. estamos hablando... Pero ¿sabes lo que dijo otra grande de Encarna ¿Qué? Sánchez? Yo tuve mis problemas con ella, pero los arreglé en vida. Todos estos que hablan ahora de ella, en vida, no se atreverían a decir lo que dicen. Sí. Y se llama María Teresa Campos, la que dijo esto. Bueno, es que esto, bueno, podríamos estar 5 horas hablando porque veo muchas similitudes en cómo está tratando. No es lo mismo porque digamos que No, Esperanza, no es lo sí, mismo, pero sí que es verdad que en España últimamente no se tratan, porque yo crecí tratando bien a los mayores y venerando a los mayores. O sea, yo quería ser como esa gente. Y ahora veo que los jóvenes no es que no quieran, no es que no quieran ser o no respeten a Teresa Campos, es que ni les interesa saber quién fue ya, en su día. ya. Para ellos es una señora mayor que se le ha ido un poquito la cabeza desde su punto de vista, no estoy diciendo que a mí me lo parezca, y es la abuela de la hija de Terelu. Mira, perdona, no, Claro. no, no, no. Sí, es... La hija de Terelu es la nieta de Teresa Campos, porque si no fuera la nieta de Teresa Campos no estaría ahí. Vamos a ver si Mm, calibramos. Pues, ¿qué te parece, Adriano, si empezamos un poco a contar la trayectoria de Encarna Sánchez y vamos comentando cosas de su vida o qué nos parece? Me Mm. parece, me parece fantástico, me parece Bueno, pues fantástico. si quieres empiezo yo. Nace en el 40, en 1940 o 1935, que eso En el sí, 35, porque ya se quitaba años, como toda buena, sí. como toda mujer de ley. Totalmente, te lo has dicho. Talía también lo Exacto. Y haría. nace en Carboneras, provincia de Almería. Sí, Y, sí, y este es sí, un hecho, por ejemplo, el padre es republicano. Y aquí es donde me sí, produce ya la primera incógnita de Encarna Sánchez. Porque claro, todos tenemos la idea de Encarna Sánchez como persona conservadora, pero es que su padre era sí. republicano y su padre murió fusilado por cuando acabó la guerra Po- civil. sí, y por un delito que supuestamente no cometió. Eh, sí, pero vamos a ver. Es que, mira, Diego, ponernos ahora nosotros aquí a analizar la guerra civil, es que la guerra civil es que Ah, perdimos ya, sí, sí, todos. sí. Entonces, como partimos desde mi punto de vista de esa base, eh, tú puedes ser republicano de derechas como puedes ser monárquico de izquierdas. República y monarquía solo son sistemas de Estado. Entonces, lo que pasa es que en España lo mezclamos todo y lo mezclamos mal. Yo no creo que haya una contradicción ahí. Podría haber cierto resquemor o cierto rencor por parte de Encarna. Si lo había, lo capitalizó de otra manera y lo demostraría en otras facetas de su vida. Porque, como tú bien dices, ella era de corte por lo menos más conservador, nos da a nosotros. Eh, pero independientemente de eso, y analizando si su trayectoria personal, efectivamente ella nace en el 35 o en el 40, yo creo que en el Sí. 35, en Carboneras,
y pronto la radio llega a su vida a través de un novio, fíjese Sí, a usted. través de un novio, sí. Sí, allí en Radio Almería y la verdad es que empieza una carrera meteórica, Primero comienza en Radio meteórica. Almería, ella tenía 14 años. ¿Y tú sabes por qué Sí, empezó en esa radio? no, no lo Pues sé. ella empezó en esa radio, bueno, ella tenía un novio. Ella, bueno, esto es la historia según Encarna Sánchez, porque por lo que he Claro, podido leer, hay gente que pone en duda todo. Pero bueno, lo que claro, queda es que cuando tenía 14 años ella tenía un novio, este novio tenía 24 años, o sea que se llevaban un poquito, y sí, este novio era director de programas de la radio de Almería. Entonces, correcto. se le lleva un día a la radio a ver cómo es esto, a ver cómo se cuece, y resulta que la locutora principal estaba enferma. Pues Encarna Sánchez, Bueno, ni corta ni perezosa, sustituyó a esta mujer. Además, en ese momento la sustitución era para hacer un anuncio. El anuncio era de calcetines. es Sí, verdad. Calcetines roto, no sé qué, por unos rotos, unos nuevos era o algo así era. a par roto, par nuevo. Y ella era, claro, Efectivamente. un anuncio pues, de la época de calcetines, no sé qué, a par roto, par nuevo. Y ella lo dijo al revés, que la verdad es que al revés suena Sí, mejor. A par roto, mucho a par mejor. nuevo, par roto. Entonces ella lo dijo Sí. mal, lo dijo así, pero incluso con esas le dijeron, oye, nos gusta mucho cómo lo haces, quédate. Y entonces empezó en la radio, porque ella no tenía vocación de radio. Ella quería No, estudiar filosofía y letras. sí, Ujú. efectivamente, efectivamente. Pero la radio la encontró a ella. Aquello era el destino. Ella estaba destinada a eso, a Sí, 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 comunicar. era totalmente así, porque ella siempre ha dicho que era una proscrita, que no tenían dinero. Ella siempre reconoció esos orígenes humildes. También he de decir que es un Sí, patrón común en todas estas grandes estrellas, el reconocer orígenes humildes, el decir que vinieron de la nada. Yo creo que en este caso sí que era verdad. Ella total. se hizo colaboradora de la radio, tampoco era locutora exactamente, ella se Mm, unió al cuerpo de actores de sí, Radio Almería, sí, haciendo incluso efectos de sonido. O sea, ella empezó, sí, digamos, de la radio desde el principio sí, desde de la radio en abajo. España. Sí, sí, sí. Sí, Aparte, sí, estaba empezando la radio en ese momento. sí, sí. Y después es cuando se va a Radio Juventud, ¿no? Cuando ya da el Sí, salto. si te digo la verdad, la pena que me da, y es por lo que te decía, que está todo muy difuso. O sea, porque he encontrado datos muy contradictorios, las fechas bailan muchísimo, pero por lo que sé, ella pasó de Radio Almería, ya le empezó a gustar la radio, tuvo ya el gusanillo y se fue con su madre a Madrid, A Madrid. a Radio España. Ujú, A Radio España. Me gusta mucho el dato de que con 16 años se va a Madrid, van a vivir a Valdemoro fíjate. con su madre e intenta estudiar ciencias de la información. La versión de Encarna Sánchez es Sí, que ella va a la universidad y les dice, a ver, ¿qué hay que hacer aquí para estudiar? Para sacarme el título, porque ella ya tenía su trayectoria, no sé si llevaría 1 o 2 años en la radio, en Radio efectivamente. Almería. Entonces le dicen, pues mira señora, 4 años y te sacas el título. Y ella era como, no tengo tiempo, yo quiero hacer un examen, hágame un examen para ver mis conocimientos y me da el título si usted ve que tengo los conocimientos que Hay que tener. merecen. Según ella, le hicieron el examen, cosa que yo veo también muy rara. Eh, Rarísimo. sí, tardó, según ella, 6 horas en hacer el examen y sacó matrícula de honor y le dieron el título de Ciencias de la Información. Mira, estas son de aquellas historias que a mí me dan igual si son verdad o si son mentiras. Yo prefiero pensar que son verdad, Mira, porque, sí, porque es fascinante y además con aquella convicción con la cual ella te lo contaba. claro, es que es por eso que digo que Encarna Sánchez no pertenece a España. Y no lo digo porque España no se merezca una persona así, lo digo porque en España no se lleva este maquillar esta realidad. En Estados Unidos, y no es ni Bueno, mejor ni peor, se fascinarían por esta historia. totalmente, O sea, totalmente. les en- Y yo, perdona que te interrumpa, que antes estabas hablando de cómo en España ahora se transgiversa un poco todo y tal. Yo, o sea, pido a los Javis que hagan una miniserie sobre Encarna Sánchez, porque si le dan la dimensión que le han dado a la Veneno, que le han dado una dimensión brutal, pero no es una versión tampoco edulcorada No, no. de cómo era Cristina. Entonces,
tú imagínate una serie de 8 capítulos de los Javis en que nos cuenten desde los orígenes de Encarna a su paso por Estados Unidos, a su matrimonio que nadie sabe si existió o no existió, sus romances con las estrellas de la canción española, confirmados o no, porque luego vamos a hablar de eso y quiero apuntarte un dato que supe a través de Jesús Mariñas. Uy, sí. O sea, imagínate los Javis recreando el universo Encarna. Claro, claro, es que es lo que dices tú, yo me quiero creer toda esta historia, pero es que aparte de ahí, yo sí que veo un fondo muy grande en una mujer de Carboneras, de Almería, que Sí, empieza en una radio haciendo efectos de sonido, en cuerpo de actores, empezando de cero y yéndose a Madrid en aquella época con su que se dice madre. pronto, sí. Claro, yo ahí veo una mujer ilusionada, ahí veo una mujer con ambición. Sí, No, claro, iba a decir no en el mal sentido, es que ambición no tiene que ser en el mal sentido, por supuesto que no. pero fíjate que hasta yo he caído en eso, porque una de las Sí, cosas que yo más he escuchado de Encarna Sánchez era ambición desmedida, sí, claro. Y, ansias de grandeza. y Iñaki Gabalondo no. Exacto, o Luis del Olmo. Claro, efectivamente, que le encanta. Mira, gran profesional, los dos. Pero, por ejemplo, Luis del Olmo, conozco a pocas personas que se escuchen más que Luis del Olmo. Luis del Olmo. Le Sí, encanta autoescucharse, sí, como sí, sí. encarna, como Claro, encarna. pero no ha tenido que enfrentarse a todo eso. Yo Ah, nunca, efectivamente. no escucho, Luis del Olmo es un hombre súper ambicioso. Pues sí que es ambicioso porque lo que dices tú antes, es que si no, no estaría ahí. Nadie, Hombre, claro, nadie, es lo que digo yo siempre, nadie gana un Oscar si no quiere ganar un Oscar. claro, O sea, eso efectivamente. no sale así como así. Ella Hombre, se fue a Madrid con su madre y siempre dice, ¿qué le dijo a su madre? Mamá, me voy a Madrid con una maleta de piedra, pero volveré millonaria. bueno, Ella eso lo dijo y sí que es verdad que volvió a millonaria, porque ahora mismo en Carboneras hay una plaza en Carna Sánchez, que eso me parece lo más precioso que pueda haber. pues a mí me parece lo máximo y me parece poco para lo que es Encarna Sánchez en el periodismo español, le guste o no le guste a la gente. Bueno, Entonces, tiene 3 calles, que yo me he quedado muerto. Yo no pensaba que tenía tantas calles. Tiene una en Murcia, otra en sí, Almería y otra en Carboneras. sí, y en Marbella tiene una placa. Ah, mira, sí. Sí, se la puso su gran amigo Jesús Gil. Ah, luego me tienes que contar, bueno, luego iremos a ello. Me tienes que contar, porque yo ahí sí que me pierdo un poco en toda esta trama Marbella Jesús Gil. No te No sé si sabrás. preocupes que yo te alumbro. Bueno, Sí. entonces, se va para Madrid, le dan el título según ella porque le hacen un examen de 6 horas porque ella no tenía tiempo de estar 4 años. Y ahí ya Radio Juventud. Ella dice que trabaja por 5 pesetas la hora en Radio Juventud, y luego se vaya a Radio España. Y en Radio España empieza una carrera meteórica, o sea, empieza a hacer programas. He de decir que era de las pocas mujeres que estaban haciendo radio en ese Sí, momento. sí, Radio sí. y además como presentadora de programas, digamos, que en una situación normal sería para hombres. En ese momento en la radio española, si las mujeres hacían radio es porque hacían radio sobre las buenas maneras, sobre, Efectivamente. sobre cómo servir a los maridos, sobre cómo poner la mesa, la comida. Era, digamos, la sección femenina de la radio. Pero Encarna no. Exactamente. Encarna no. No. Encarna hace programas de música, por ejemplo, empieza ya a ganar, ganó un premio, una medalla de la SGAE, que ya en ese momento Ujú. ya estaban, por un programa que se llamaba El Club de los Oyentes, que era sobre Sí, música. sí, Eh, y empieza a hacer un proto La Noche de Encarna con un programa que se llamaba Cese y Buen Viaje. sí, Ajá, efectivamente. que era un programa con el que en 1968 gana el premio Ondas, gana su primer premio Ondas antes de todo el boom en Encarna Sánchez de los 80 de Encarna los Sánchez, 90. efectivamente. Sí, sí. Bueno, estaba en la cúspide de la ola. O sea, cuando hasta 1968, que gana este premio Ondas, Encarna Sánchez era lo más. Es una pena porque a día de hoy no se conserva nada. Es la pena de esta proto-radio. No se conserva prácticamente nada y aparte, de Encarna Sánchez se habla muy poco. Yo me leí una tesis doctoral sobre la mujer en la radio española en Ujú. los 50 y en los 60 y no menciona a Encarna Sánchez ni una sola vez. ¿Cómo puede ser? Ya, es lo que yo me... No lo sé. Hombre, ¿sabes qué pasa? Yo, disculpando quién hizo esa tesis doctoral, yo diría que quizá es que después Encarna se va fuera y es cuando vuelve, cuando gana dinero,
cuando viene con todo eso aprendido de Estados Unidos y de México, y es ahí cuando se hace grande para el gran público. Lo que hizo antes, como tú dices, ganó un premio Ondas en el 68, mucho antes del boom. Eso ya demuestra lo gran profesional que era Encarna Sánchez. Ella tenía tanto éxito que incluso inició una carrera como actriz. Sí, Porque hizo una película que se llamaba Buenas noches con Tony LeBlanc y Julia Gutiérrez Cava. sí, sí. Por lo que he visto, porque ella en una escena hace como de reportera, hace un poco de ella De ella misma, pero bueno, misma, ya claro. es un poco para que veamos cómo de grande era, que ya hacía sus cameos en películas. Efectivamente. Ella también lo que hacía mucho eran obras benéficas. Ujú. Ella contrataba salones en hoteles y hacía llamadas a la gente para que por el precio de un cubierto fueran allí, ellos veían un espectáculo, les salía todo gratis porque había Sí, cantantes, contrataba incluso a los bravos, a la gente famosa de aquella época gratis porque les decía, mira, pues vosotros venís aquí, cantáis y yo os promociono vuestro disco. Todo les salía efectivamente. gratis. Iban políticos de la época y Encarna lo que hacía era doblar o triplicar, según algunos biógrafos, el precio del cubierto para llevárselo todo ella calentito. Total. Vale, entonces en toda esta vorágine de cine, obras benéficas, Encarna Sánchez estaba en la cúspide de la ola. Sí, lo estaba. ¿Y qué pasó, Adriano? Porque tú de esto yo creo que a lo mejor sabes más que yo. Hombre, pues se hizo una especie de tómbola, no digo tómbola en referencia al programa, sino se hizo una especie de gala benéfica con el beneplácito de la primera familia española en aquel momento, que eran los Franco, porque ella Sí. tenía muy buenas conexiones con Carmen Polo. Lo que pasa es que desapareció un dinero ahí, de esa Sí. gala benéfica. Y se le acusó a Encarna, y Encarna se le acusó de aquella manera. Quiero decirte, hay personas que de alguna manera han puesto el nombre de Encarna Sánchez ahí y que ese era el motivo por el cual se había ido a México. Ella decidió poner tierra de por medio, ella nunca asumió que eso fuera así, pero lo que sí es verdad es que ella se fue a Estados Unidos y a México durante 7 años, Sí, pero se fue cuando estaba en lo más alto. en lo más alto. Yo he visto, ha sido a última hora, he encontrado de un reportaje que se le hizo a Encarna Sánchez en Madrid, Ujú. dos fotos, porque claro, trabajaba en Radio España, y Sí, de cómo Radio España le dio al portero, le dio al jefe de seguridad de Radio España, valga la redundancia, sí, un folio en el que se le prohibía la entrada a Encarna Sánchez, en el que le decían que no se le diera un micrófono, que se le prohibiera la entrada y que si había necesidad que le dieran ese folio para que ella supiera que no era bienvenida. Encarna en eso ese es muy momento. fuerte, ¿eh? Sí, sí. Mira, pues lo vamos a poner en nuestro Instagram para que la gente lo vea. Encarna en ese momento es como tú dices, cuando decide irse de España, pero denuncia a Radio España por este hecho, por incumplimiento de contrato y por haberle excluido Mm, de esa manera de mm, su mm, programación. mm. Pues gana ese juicio. Ya, ella estaba en Estados Unidos, pero lo gana. O sea que no sé hasta qué punto fue lícito todo lo que le pasó. Yo, cre- Si yo, hubo. yo, yo creo que era un personaje muy incómodo, muy incómodo, muy incómodo, y eso ha pasado a lo largo de su carrera, porque después más adelante en la COPE también vemos cómo cuando muere Encarna se quisieron deshacer de todo lo que era el mito Encarna. Pero volviendo atrás, en lo que tú estabas contando, ella gana ese juicio. De cierta forma, eso limpia un poco el honor de Encarna. Y no hay males que no vengan por bien, porque es que Encarna se fue a México y a Estados Unidos y aprende una manera revolucionaria de hacer radio. Bueno, según Encarna Sánchez, esto ya hay como el evangelio según Encarna Sánchez. Pues Sí, según ella se fue porque en España sí que es verdad que tenía mucho nombre, pero no tenía un duro. Ella misma dice que no tenía un duro, que no estaba ganando dinero y que se fue a Estados Unidos porque Televisa México sí, le le dio un hizo contrato una oferta irrechazable. irrechazable, entonces se fue a Televisa México, que yo he de reconocer en mi total incultura y
esto es representativo de lo que yo creo que se puede pensar la gente, que era medio mentira, que se fue a Estados Unidos y que en realidad no hizo prácticamente nada. Pero hay imágenes y ella sí que hizo Hombre, en televisión. claro que Ya. hizo. Y además que hay una cosa que hay que decir, que México en muchos aspectos durante muchos años, y bueno, y a día de hoy lo sigue siendo, em, es un país del segundo o del tercer mundo, televisivamente no lo es. La cercanía con Estados Unidos ha tenido siempre una gran influencia en la forma de hacer televisión y Televisa es uno de los grupos televisivos y de comunicación más importantes del mundo. Y allí se hacía televisión como no se hacía en España, no nos engañemos. Encarna aprendió y claro que aprendió y claro que hizo muchas cosas. Otra cosa es que cómo fue su vida personal durante todos esos años, porque claro, eh, parece ser que se inventó una boda. Sí, o sea, se casó por lo visto en Los Ángeles, Sí, estuvo 7 años en Estados Unidos. Entonces sí, ella compaginó, ella estuvo en México, por lo que he leído también estuvo en Colombia sí, y... sí, sí. Es que su programa se emitía en toda América Latina y Miami. Es que eso no lo sabía. Jolín. Pues, pero ¿se hizo un nombre en Sudamérica? Sí, claro que se lo hizo, pero que se Bu- lo hizo. Diego, como te digo, su programa era emitido en la mayoría de los grandes países de Sudamérica, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile, en México y en Estados Unidos Claro, para los hispanos. exacto. Y es allí en Los Ángeles, en el 74, en el que dicen las crónicas y dice ella que se casó con un hombre. He leído que se llama Jesús, Sí, pero la verdad es que no también he sabemos leído, nada de la no se identidad de sabe, ese hombre, salvo ese nombre. no se sabe nada. En un documental de Encarna Sánchez que he visto, se hablaba de que era un industrial de origen hispano. Claro, Pero, y pero yo lo que juraría también que leí en algún sitio es que enviudó. Pero luego no lo he vuelto a leer, creo que eso me lo estoy inventando. yo creo, no sé si tú lo estás inventando, pero ese dato es incierto. En caso de que se haya casado, se divorció. Se divorció, ¿verdad? Esa, Sí, es verdad. esa es la leyenda. Sí, Yo no sé si será verdad o si será mentira. Lo que sí que es verdad es que después, al cabo del tiempo, ella regresa a España. ella regresa en España donde su madre se había quedado, en principio cuidada por esa mujer que conocía, en principio cuidada por esa mujer que conoció haciendo teatro llamada Clara Suñer Sí, Pilar Cebrián. o Pilar Cebrián. Entonces, sí, vuelve. En México también hizo de actriz. Es que esta mujer era, yo creo que tenía una inquietud muy grande por la actuación también. Yo creo Em, que tenía una inquietud muy grande por el foco. Puede ser, pero claro, ¿acaso no fue actriz siempre también? Es que yo creo que fue una gran actriz de sí Ujú. misma. Entonces, hizo de actriz en México con una obra de teatro que se llamaba Esa monja, ¿no? Donde hacía de monja. Pero ahí no se queda la cosa. También en Los Ángeles, donde se casó, trabajó en producción para la cadena ABC, para la ABC, Sí, que es una de las cadenas más importantes de más Estados importante. Unidos. Sí, sí. Yo, eso, claro, yo soy muy escéptico, yo lo pongo en duda, Yo no pero lo pongo en duda, Diego. No lo pongo en nada, para nada en duda, porque sí que es verdad que Encarna, se le reconozca o no, ella vino para España con otra forma de trabajar, con una forma de trabajar que no existía para, para un país como España, que estaba cerrado y que los recursos eran los que eran. Y yo sí que me creo esa parte la parte profesional de Encarna, yo sí me la creo, porque a los hechos me remito. Encarna era la número uno, era una fuera de serie. Y eso no se construye de la nada. ya. No, eso sí que es verdad, que ella tenía, es que esas maneras no se pueden aprender. Aparte se notaba que tenía algo especial Sí, que no lo tenían otras. Aparte tú lo ves, o sea, yo cuando veo otras locutoras del momento en España, yo no veo esa fuerza que tenía ella. no, no, Pues como tú dices, vuelve a España y el primer año vuelve en el 77, sí,
Sí, y el primer año tiene un año un poco de parón en el que ella vive en casa de Paco Gordillo y Soledad Jara. Sí, ¿Quiénes son Paco Gordillo y Soledad Jara? vale. Paco Gordillo fue durante muchos años el manager de Rafael y fue un manager de Rocío Dúrcal. Fue un hombre muy importante, casado con Soledad Jara, también ella muy ligada al mundo artístico. Soledad, que era hermana de la gran Carmen Jara, que fue una gran amiga, de las grandes amigas de Encarna, eh, y que hoy en día trabajó en COPE durante muchísimos años y que hoy en día, una vez Federico Jiménez Los Santos se fue de COPE y fundó Es Radio, Carmen siguió a Federico y sigue en la mesa camilla de Federico. Carmen Jara, que es una de las grandes en su género. Sí. En su género, Carmen es una de las grandes, porque Carmen es como Maciel, ha estado en todas partes, ha estado en todas las bodas importantes, ha estado y ha cenado con toda la gente importante, con todo el quién es quién, del Madrid de los 60 hasta principios de los 2000. Carmen Jara ha estado en todos los ajos y fue una gran amiga de Encarna. Hombre, pero es que volviendo a, bueno, Carmen Jara, como tú bien dices, es una institución, pero es que Paco Gordillo, que yo no sabía demasiado de él, es que era manager, digamos, De los grandes, de todos los grandes. sí, de toda, de la institución, o sea, de lo que ha forjado el carácter del arte Sí, español, del arte audiovisual español de los 60 y de sí, los 70, porque era manager de sí, Rafael, de Rocío sí. Dúrcal, de Marisol cuando pasó Ah, de mujer, niña a sí, mujer, de Paloma San Basilio, sí. Rocío Jurado. Rocío Jurado, sí, 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 fue manager. Rocío Jurado, que por lo que he leído, en estos momentos, cuando vivía con Paco Gordillo, o sea, durante esta época, era muy amiga Encarna Sánchez de Rocío Jurado. Bueno, es que antes de que nos adentremos en el universo Pantoja, Jesús Mariñas a mí me dijo que el gran amor de Encarna había sido Rocío Jurado. Lo que pasa es que no había sido del todo correspondido. Yo no sé qué quiso decir Jesús con lo del todo. No sé Mira, hasta qué punto. Yo lo que me dijo Jesús fue que Rocío se dejó querer. Yo tampoco sé cómo interpretar estas palabras, pero que Rocío se dejó querer, pero que un momento le dijo, hasta aquí. Tú en tu cama, yo en la mía. No le dijo con estas palabras, ¿eh? Y Jesús tampoco me las dijo, pero creo que la cosa se estaba poniendo muy intensa y muy insistente por parte de Encarna y fue cuando Rocío dijo que no, que a sí, ella no le hombre, iba en eso. todo caso, yo lo que veo es una forja de personalidades muy fuerte en ese entorno y en ese ambiente. Es como si fuera una factoría de estrellas. Y de Hombre, hecho, es que lo era, es que y- lo era. Vamos a ver, es como, vamos a ver, eh, como los grandes managers americanos que llevan a este, a aquella y a la otra. O sea, un gran manager va a llevar a los mejores. Y ellos eran los mejores en aquella época. Y Encarna estaba rodeada de los mejores. sí, el caso es que sí, vuelve a España, se tiene un año en casa de Carmen Jara y Sí, se va a Radio Miramar. En ese momento, Radio Miramar estaba haciendo como una expansión, una sí, renovación de su plantilla y era una emisora de radio sí, de Badalona, que luego sí, se pasó a Barcelona y que estaba enfocada que lo decían así claramente, sí, al charneguismo. Y de esa primera factoría, o sea, porque es cuando se empezó esa renovación de esa cadena, salió gente que me he quedado muerto, como por ejemplo Andrés Caparrós, sí. Carlos Herrera, José Manuel Parada Es muy y fuerte. Julio Otero ya digamos, en la época final. Sí, Pero Encarna Sánchez empezó porque era el perfil que daba la cadena. Era una mujer andaluza que en ese momento se tuvo que ir a vivir a Barcelona y en ese momento empieza su gran expansión y empieza total, a ser el fenómeno Encarna Sánchez. Con su programa, totalmente. ¿cómo se llama el programa? No, Encarna de noche, Sí, era Encarna de sí, Noche. Encarna de noche. Que marcó un antes y un después en la radio en España y en la carrera de Encarna Sánchez. Exacto. El programa era básicamente una hora de monólogo en el que ella hablaba de todo y luego 3 horas en los que tenía llamadas.
Por lo que he podido leer, estas llamadas no solo eran de gente anónima, podían ser políticos, podían ser gente relevante de ese momento, pero sobre todo lo que Encarna hacía era, como decía ella, política social. Sí, Ella se erigió un poco en la Evita de los sí, desfavorecidos totalmente, totalmente. y hacía llamamientos sociales. Ella, por ejemplo, ella llamaba a gente que no tenía una casa y ella decía, pues hago un llamamiento mañana del centro de Barcelona para que venga gente con materiales y construir una casa a esta pobre familia con un hijo Totalmente. Y minusválido, lo bla, bla, bla. hacían, y lo No, hacían. es que hizo una especie de operación, bueno, se llamaba Operación Ladrillo, que colapsó el centro de Barcelona Sí, para hacer una casa a esta gente. O sea, sí, y así siempre. O sea, era un programa, digamos, para las clases medias bajas, por así sí, decirlo, sí. pero al mismo tiempo también ella empezó a, digamos, hablar de la política social del momento y hacía Claro, entrevistas y... claro. Y de ¿Mm? todo, y fue forjando lo que después llegó a COPE, que forjó una figura que hablaba de tú a todos los políticos y altos cargos del país. eh, Después, también hay que decirlo, ¿dónde empieza la verdad y dónde empieza la mentira? Eh, es que Encarna sonaba el teléfono y ella contestaba y decía, sí, majestad, por Sí, supuesto, majestad, claro, majestad, pero es que es lo que forja una estrella. Es que al gracias, final, majestad. Claro, claro, y le daba a entender a la gente que estaba hablando con el rey. El rey jamás le llamó por teléfono. ya. Pero que lo mismo da. Es que al final una estrella, o sea, de lo que Claro, están hechas las estrellas son de sueños. Y Encarna Sánchez puede que nunca fuera la Encarna Sánchez que conocimos, puede que nunca fuera esa especie de Evita Perón, de que Evita Perón también era un sueño, era una sí, fantasía. totalmente, era una fantasía maravillosa. Claro, pero eso es de lo que se nutren las estrellas. Y en ese momento, en Radio Miramar, es en Radio Miramar, aparece una figura que también será clave en la vida de Encarna Sánchez, que es Nuria eh, Abad, Nuria Abad, exacto. Me parece fascinante la historia porque, sí, según dicen Nuria las era crónicas, menor, sí, era menor de edad, era menor y ella apareció rollo Eva al desnudo, pero total, pero total, 100%, porque en esos momentos la radio se hacía con público, algunos programas se hacían con público y ella iba a ver el programa porque decía que era una gran admiradora de Encarna Sánchez. sí, Tanto que al final consigue una, entre comillas, audiencia con Encarna Sánchez, se hacen íntimas amigas sí, y se va a vivir con ella. efectivamente. Efectivamente, y Nuria acompañó en toda la vida a Encarna, salvo los años en los que Encarna fue muy amiga de Isabel Pantoja. Exacto, que también eso me... Ya, y luego volvió otra vez. O sea, Y luego eso volvió otra vez, sí, pero Encarna no le dejó absolutamente nada en su ya. testamento. Una leyenda urbana que yo creo que fue, digamos, difundida, sobre todo gracias a la entrevista famosa que Mercedes Milá le hizo en su programa de televisión, Efectivamente. era que, digamos, ella puso música en el golpe de Estado, no oponiéndose al mismo. Bueno, porque ella parece ser que en un momento dado, pues narrando todo lo que estaba pasando, también dijo algo así como, y hay que también acordarse eh, por las familias de esos guardias civiles que han invadido eh, el Congreso. Claro, eso tú lo oyes y tú lo puedes interpretar de dos maneras. Una, que ella de alguna forma estaba a favor de ese golpe de Estado, o yo, fíjate, que igual soy muy inocentón, yo creo que ella, en aquel tufillo de sotana, de catolicismo que ella siempre de alguna forma tenía, era también como menuda papeleta tienen ahora estas familias porque esto tiene todas las vías de fracasar y estos guardias civiles pues se van a ir al trullo. Pero claro, Mercedes Milá le hace la pregunta con muy mala baba, porque Mercedes Milá le dice, ¿por qué hay quien piensa, Encarna, que tú estabas a favor del 23F? Claro, ¿cómo no se va a revolver Encarna Sánchez al oír eso? Porque dile a alguien en los años 80 en España, a principios de los 90, tú estabas a favor del golpe de Estado. Hombre,
fue duro. Y en televisión, y como se encarga de decir Mercedes Milá, que a mí eso me pareció otra puñalada en el estómago, al final de la entrevista le dice, bueno, me alegro mucho que hayas venido aquí a la televisión, porque aunque tú tengas muchos oyentes, Encarna Sánchez, la televisión llega, o sea, no le dijo llega más gente, pero le dio a entender que tenía más audiencia que la radio, porque era algo superior a la radio. Y encima acusarle de esto, del Muy golpe de fuerte, Estado, yo para mí fue una doble total. puñalada de muy, Muy muy trapera, trapera. sí. Claro, tampoco sabemos el backstage, ¿no? No sabemos cómo, qué Bueno, puñaladas le pudo haber hecho a Mercedes hablabas Milán. antes de Nuria Abad, otra que iba a Radio Miramar de profunda devoción y admiración hacia Encarna era Mercedes Milá en, en sus Ya, años es que es eso, mozos. sí. O sea, quiero decirte, yo no sé qué pasaría o qué no pasaría, porque Encarna era una mujer de armas tomar y era una mujer que se permitía el lujo de ser agradable con quien quería. Que igual la esnoveó, que igual la trató como un aspirante a Mercedes Milá en sus años de adolescencia cuando se acercaba a Radio Miramar para escucharla en vivo. Pues no lo sabemos. Y que igual Mercedes se quiso vengar de algún desprecio en el pasado. No lo sé. Lo que sí sé es que Mercedes Milá, que es una profesional a la cual también admiro, pero siempre tiene esa cosa como de superioridad moral, como que ella es la que tiene razón. Y no me quiero meter en otros temas que no nos llaman, pero que Mercedes Milá, en plena pandemia del coronavirus, decía que era todo una falacia. Pero bueno, ya después reculó y dijo que no, y este tema aquí, la verdad, es que no casa ni con cola. Pero bueno, Mercedes y Encarna. Hombre, yo creo, como dije antes, que aquello eran dos personalidades muy fuertes que realmente estaban jugando un partido de tenis en directo. Y Encarna, que nunca baja la guardia, no se esperaba ese ataque por parte de Mercedes. Porque la pregunta sí que es verdad que estaba hecha con muy mala baba. Sí, y las caras de ella, las caras Bueno, uy, 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 es que son de, es que mira, que Ryan Murphy, el creador de televisión, hiciera una serie sobre esta mujer, porque es que sería puro fuego y puro oro. O sea, es que totalmente, es maravilloso. totalmente. El caso es que tampoco se sabe qué pasó aquel día porque no se conservan las grabaciones, que es la verdadera, para mí, desgracia de toda esta época dorada de la radio. Que no se sepa nada, que no se sepa qué pasó realmente, porque no hay, no se sabe, Sí, no. Todo lo envuelve en una mítica. sí, en un Em, misterio. bueno, Encarna Sánchez aquí la tenemos ya a tope, o sea, A tope con la COPE, porque es su siguiente paso. ¡Ay, qué bien hilado, hija! ¿Cómo se nota que tienes experiencia? Exacto. El caso es que tampoco es irse a la COPE, porque por lo que he leído, la COPE absorbe Radio Miramar. O sea que se Sí, produce ahí como una cosa que está en la misma compañía, pero ya se vaya al ámbito nacional. Porque efectivamente. aunque Encarna de Noche se hacía en Barcelona y se hacía en esta radio que era de Barcelona, sí que es verdad que se emitía en algunos puntos de España, pero digamos que no era nacional al 100%. Había puntos de España que no se Que oían. no lo oían, sí, Ah, aunque efectivamente. puntualmente sí que es verdad que ya se empezó ya a distribuir cada vez más, pero ya da el gran salto en el 84 a la COPE y ya se va de la noche a la tarde. Aunque antes de esto hay una cosa que me encanta de Encarna Sánchez y para mí ha sido una enseñanza. En la época en que estaba en la noche le preguntaron que por qué no se hacía las tardes o las mañanas. ¿Por qué? Porque todas las noticias son por la mañana, entonces ella podría de primera mano dar exclusivas y contar lo que está pasando en ese momento. Y ella dijo, la gente lo que quiere es escucharme a mí. Da igual, Claro. da igual que no escuchen la noticia de primera mano, pero es que yo sé que si pasa algo, van a ir a la noche a escuchar lo que yo digo. Y eso, para mí, Eso sí, es una enseñanza de periodismo. Yo no soy periodista, pero también de vida. pero absolutamente, y de una seguridad abrumadora en sí misma, Sí, sí, sí. Bueno, es que lo tenía que ser porque es que de la manera en que hablaba. totalmente. El caso es que deja la noche, se va de la noche y se va a la tarde, porque en el 84 ya empieza directamente en Encarna Sí, y un el pueblo programa, informado sabe a dónde va. bueno, esa, sí, de 5 a 9 de la noche. Yo, mi primera experiencia con Encarna Sánchez fue aquí,
porque, como he contado en el podcast de iniciación, para iniciadas, Sí, sí, yo me hacía muchos Valladolid-Alicante. Yo soy de Valladolid, pero todos los veranos, Semanas Santas, etc., me iba a casa de la familia de mi padre, que vive en Alicante. Entonces hacíamos muchos viajes por las tardes, por las noches y escuchábamos la radio. Y yo me acuerdo, es que yo me acuerdo como si fuera hoy, del momento en que mi padre no escuchaba Encarna Sánchez, pero estaba haciendo zapping de radio sí, y de repente salió la canción de Encarna de Directamente Encarna, que me quedé, Adriano, flipado. O sea, digo, pero total. qué, o sea, no voy a decir flipado para bien, o sea, porque escuché la canción de Directamente Encarna y era como, ¿pero qué es esta? O sea, era como el horterismo hecho canción, No, más que horterismo, eh, populismo. sí, era populismo. Era como un himno populista de la URSS, Sí, ¿verdad? sí, sí, Era sí. como, parecía que te estaba diciendo, pueblos, levántate, levántate contra el opresor. O sea, era un poco, la sintonía era un poco eso, está Encarna para salvarte. Sí, y cómo empezaba y cómo era. Buenas tardes. Bueno, es que me da esta Bueno, vergüenza. buenas tardes España. Sí, sí, me da esta vergüenza no decirlo, sino imitarle a ella, porque era como, es tan única que es inimitable. Sí, Pero sí, era una cosa de verdad hipnotizante. Yo, sí, porque, hipnotizante. exacto, yo en ese momento no tenía ni herramientas ni recursos para procesar esa información y no la procesé bien y era como, ¿qué es esta mierda? Pero si yo escucho eso ahora en la radio, es que me quedo escuchándolo para ver qué es esa maravilla, digamos, estéticamente John Watersiana. Sí, absolutamente, absolutamente. Pues ella es aquí ya la reina, o sea, aquí ya es la puta Bueno, jefa. y se hace reinísima, Sí, 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 reinona. sí. Claro, O sea, y es un antecedente un poco de los programas contenedores que ahora hay incluso en la televisión. O sea, ella tenía su momento político, ella hacía de claro. hecho periodismo de investigación y algún periodista de investigación que luego después ha estado en El Mundo, en El País, Sí, etc. Juan Luis Galiacho, por ejemplo. Exacto, sí, de eso iba a decirte luego. Han estado ahí. Luego hacía la mesa camilla. Bueno, que la mesa camilla ha sido la mejor mesa camilla en radio que ha habido en España y de la cual aprendió mucho Federico Jiménez Los Santos, porque Federico es el último que hace ese tipo de radio, Mm. porque Carlos Herrera hace un tipo de radio más actualizado, también tiene su sección de crónica social y tal, pero no es como la de Federico. En Federico dedican una hora. Sí, pues Y, ella. y, y Encarna dedicaba muchísimo tiempo y ahí tenía a Paca Rico, ahí tenía a Maruja Díaz, ahí tenía a Carmen Jara, ahí tenía a María Dolores Pradera, Sí, que solo duró 2 semanas porque le dio eh, por, por decir viva la República sí, después de asistir a la onomástica del rey Juan Carlos y que todas habían tomado un poquito de agua con misterio sí. y la tuvieron que despedir Bueno, a bueno, María Dolores Pradera. y es que creo que esa sección hubo una época que lo patrocinaba Anís del Mono. Sí, Y sí, ellas bebían, de hecho, anís del mono. sí. Bueno, no sé si bebían anís del mono, pero hay fotos de ellas con el anís del Que mono sí, y que sí, ellas. que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, Estás en lo cierto. Estás en lo cierto. bueno, es que yo iba, a lo mejor bebían otra cosa, pero yo quiero vivir en esa realidad en el que bebían anís del mono, en el que Sí, ver Marujita sí. Díaz bebiendo anís del mono. Bueno, imagínate, menudo trippy. Sí, 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 sí. Y estaba, has dicho Jaime Peñafiel también, ¿verdad? También, también, Jaime, claro. Jaime tenía además una sección que era la hora de Jaime dentro Ah, del sí. programa de Encarna. Sí, 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 sí. Y Jaime cuenta que cuando iba a determinada época a casa de Encarna, donde había una cena para 20 personas con políticos, tal, se hacía 2 mesas de 10, una presidida por, por Jaime y Encarna, y la otra mesa presidida por Carmen, la mujer de Jaime, e Isabel Pantoja. O sea, que a Isabel Pantoja la ponía al mismo nivel que la esposa de Jaime Peñafiel. No sé si me explico con lo que Sí, quiero decir. Eh, sí. era como si fueran dos matrimonios presidiendo 2 mesas. Mm. Ya, ya, ya. No, es que ya, es muy curioso todo esto, cómo se manejó en aquella época. Yo he de decir que para mí los 90 es de las épocas más oscuras de España.
Ay, pues, Eh, pues fíjate, para mí es de las de más color. sí, pero yo digo oscuras en el sentido de que era como el salvaje oeste. O sea, veías de todo, pero veías de todo para bien y para mal. Ah, Y, sí, 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 claro, 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 y, efectivamente. claro, y lo que me hace mucha gracia es, porque yo me acuerdo, o sea, bueno, aquí entramos que esta fue la época también en que Encarna Sánchez en los 90 conoce a Isabel Pantoja. Yo me acuerdo de que se decía, pero no se decía, pero todo el mundo sabía que eran lesbianas. Y yo, claro, creciendo en Valladolid, ya creyendo que ya empezaba, digo, yo creo que soy gay, ¿no? Bueno, no decía gay, yo decía que me gustaban los chicos. Claro, yo veía de Sí, repente, no voy a decir que era esperanzador, porque era todo lo contrario, no sé qué era, pero me claro, parecía muy curioso que todo el mundo diera por sentado que eran lesbianas, cuando era un tema sí, tabú. sí. Y cuando realmente no está al 100% claro, no está al 100% claro, porque hay mucha gente que dice que sí, que Encarna e Isabel fueron una pareja, y hay mucha gente que dice que no, que Isabel supo tener a Encarna en en constante atención durante muchísimo tiempo, pero que jamás pasó lo que supuestamente tenía que pasar. Hay las dos versiones. Es que yo Y ajá. las dos, ojo, me parecen fascinantes. Porque si lo consiguió, la biografía de Isabel Pantoja es apasionante, no, lo siguiente. Pero si no pasó, ¿qué embrujo tiene esa mujer para tener a un lince como Encarna Sánchez pendiente de ella sin darle lo más preciado? Hmm. Es que aparte yo creo que estuvieron mucho más tiempo de lo que se pensaba, porque ya en el estreno de Yo soy esa, que es cuando ya Sí, empieza un acercamiento, Isabel sí, Pantoja, sí, eso lo he visto en un documental, llevaba unos sí. pendientes que habían De pertenecido ya, coral, sí. exacto, a Encarna Sánchez de antes, o sea que ya había ahí una relación que estaba empezando a fraguar. Sí. Que ¿Sabes, por... sabes quién diseñó esos pendientes de coral? ¿Quién? Cari Lapique. Ay, la pique, la pique. Mira, Cari la pique es junto con los Goyanes. Mira, tenemos que hacerles un Sí, chantilly, sí, porque es que yo sí. realmente no sé quiénes son. O sea, yo quiero saber quiénes son, que también Todo y por eso nada. sí, o sea, bueno, los Goyanes sé quiénes son, pero Sí, Cari la hombre, sí, pique, claro. bueno, me imagino que si me dices este o lo otro, yo te digo: "Ah, pues sí, es verdad". Pero sí, lo que dices tú es todo y nada. O sea, pero me encanta Sí, que les pero digan hablaremos de Cari Lapique más, sí. en otro capítulo. Pero, hay otra cosa de Encarna Sánchez muy interesante en esta época, en paralelo a todas estas, digamos, asuntos con Isabel Pantoja, bla, 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 que es Mm, de lo que todo el mundo al final habla, es, que también hablaba de política en su programa y sí. destapó hay cosas que me han dejado, es lo que más me ha dejado flipado de esta investigación, Ujú. que es en todas las tramas políticas que se metió Encarna Sánchez en esta época en la COPE, Sí, estamos hablando del felipismo. O sea, sí, estamos claro. hablando, encima felipismo, finales de los 80, principios de los 90. Sí, Em, ella fue la primera que destapó el caso de Rafael Vera. sí. Rafael Vera, que si, bueno, que la gente use la Wikipedia porque es un tema muy, muy de la Complicado. España. Sí, es muy complicado. Y es que es incluso complicado leyéndolo porque yo ahora Sí. mismo, a día de hoy, todavía no sé muy bien si Rafael Vera está en libertad, si está en la cárcel, si está bajo No, está en fianza. libertad ya. Pues mira, pues ya me has quedado resuelto. Pero ella, cuando Rafael Vera todavía era ministro del Interior y no Sí, estaba acusado de malversación de fondos reservados, ni acusado de nada relacionado con los GAL, bla, 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 ella destapó una trama de uso indebido de fondos públicos. sí, Ella dijo en su programa que su familia estaba enriqueciéndose en base a nada, en base a que estaba robando del Estado, básicamente. Hubo un momento en la radio, como dice el compañero de Encarna, que era como de historias de la radio, en que Rafael Vera llamó a decir a Encarna Sánchez que era una mentirosa, básicamente, y que le iba sí, a denunciar, pero sí. minutos después llamó una sobrina de Rafael Vera, no sé si es una sobrina o una familiar, para decirle a Encarna Sánchez que estaba en lo cierto. Es Eh, muy fuerte, ¿eh? Sí, el caso, lo más fuerte de todo, es que casi en ningún periódico se hizo eco de todo esto. O sea, Hombre, se hicieron eco de que Rafael Vera había denunciado a Encarna Sánchez, sí, pero se dejó todo como un poco. De hecho, hubo varios periodistas y políticos que le echaron un poco tierra al asunto diciendo que era una frivolidad de Encarna Sánchez.
y no hablaron demasiado del Fíjate, tema. No hablaron fíjate, demasiado del tema fíjate. hasta que ya en el 98, cuando a Rafael Vera ya le procesan, le detienen y pasa todo lo que daría para otro programa, ahí ya todos los periódicos destapan la trama. Pero es que incluso hay un titular, hay un periodista que dice, ¿por qué no se destapó todo cuando Encarna Sánchez lo dijo? Pues mira, lo mismo pasó con la trama de Marbella. Mm. La trama de Marbella se hablaba en los programas de Corazón y la justicia no actuó hasta 2 años después. Ya, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene menos valor que lo diga Jorge Javier Vázquez. en el tomate tienes totalmente la razón, 100%. Pero sí que es verdad que era un programa de corazón, que a lo mejor el contexto es como, pero es que el programa de Encarna Sánchez hablaban también de política, que es un poco también lo que le pasa a María Teresa Campos. Sí, Diego, pero mira, otra vez sin querer meterme en política, pero es que la España de antes no era la España de ahora, el felipismo tenía muchísimo poder, el Partido Popular no había ni alcanzado el poder todavía y los medios, eh, cuando gobierna la izquierda o gobierna la derecha, se mueven al son de quien les paga. Ya. Y la COPE, perdóname que haga solo este inciso, que la COPE muchas veces es vista, no, es la radio de la iglesia, no, es mucho más que eso, porque la COPE durante el filipismo era el único medio de comunicación que iba a contracorriente. No digo que esté bien o que esté mal, pero que no, que el gobierno no era la voz cantante en la COPE. A mí me hubiera gustado mucho ver qué hubiera pasado con Encarna Sánchez de haber sobrevivido al PSOE, o sea, con la época de Aznar. Yo también, porque estoy convencido que el Partido Popular la hubiera untado. La habría untado, le habría dado un puesto de algo ¿Y tú crees que y ya, la habrían hecho. habría accedido? Yo creo que sí, porque yo creo que Encarna ya estaba de retirada. Fíjate lo que te digo. Encarna, porque le pilló la enfermedad, porque ella lo que quería era irse a vivir a Marbella con Isabel Pantoja. Y para eso se construyó aquella casa, la Gaviota. Claro, porque Que Jaime Peñafiel cuenta siempre que en la Gaviota había 2 habitaciones suites juntas, una de color azul y otra de color rosa, con un baño en medio y que se comunicaban entre ellas. Y que la habitación rosa nunca se llegó a bueno, yo he estrenar. llegado a leer que tenían una especie de túnel subterráneo. Sí, en las casas de la Moraleja. Pero yo creo que eso era poco posible porque las casas no estaban ni Sí, por eso. cerca. Eh, Por eso. Claro, es que estamos hablando que yo creo que la gente nos hace la idea, porque ahora mismo un presentador de televisión o de radio, vale, tiene dinero, pero es que Encarna Sánchez era multimillonaria. Se magnificaba todo mucho Claro, no, y más. es que aparte ella tenía su sueldo de la COPE, pero ella donde más ganaba dinero, lo hemos dicho antes, pero aquí Sí, ya en los 80 y los 90 sí, ya es el despiporre. Ella gana dinero en publicidad. O sea, total, ella tenía, total. digamos, varias... Patrocinadores. ella tenía varios patrocinadores, por ejemplo, tenía en Barcelona y en Madrid, ella tenía palabrado con sendos constructores Sí, el publicitar sus urbanizaciones. Y aparte ella tenía sí, un método de anunciar muy sui generis, que ya hablaba a la sí, gente en plan, mira, ¿a qué no estás cansada de la ciudad y de tal? ¿No te gustaría irte a esta casita que oye los pajaritos? Que además yo vivo también allí, que nos podemos ver, podemos pasear juntas por la playa. Ella lo decía así y es que la gente sí, se lo creía, como en una secta. totalmente, Porque, pero totalmente, vamos, que es que te digo totalmente. que yo lo he escuchado y a ver, no me lo creo, pero tiene ese poder de persuasión. Sí, 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 totalmente, Bueno, tiene totalmente. ese poder de persuasión porque yo ahora mismo tengo cierta empatía con Encarna Sánchez, he de decir. Yo tengo mucha empatía con Karen Encarna Sánchez porque era una profesional como ha habido muy pocas en España. Mm. Y después, porque creo que ha sido muy maltratada, como muchas mujeres a lo largo de la historia, porque eh, intentamos no, o sea, quiero decirte, la sociedad durante mucho tiempo le ha impuesto a la mujer un papel bastante reducido de lo que le corresponde, porque
lo que hablábamos al principio del programa, al final Encarna para una serie de gente, para una generación, queda reducida a una señora que se enamoró de una tonadillera y que se murió de pena porque esa tonadillera la abandonó. Ujú. Y claro, y eso es reducir muchísimo las cosas, porque mañana se va a morir Julio Iglesias y me gustaría saber si lo reducimos a que fue el primer marido de Isabel Preisler y le reducimos a la imagen de Latin Lover que tuvo a más de 1000 mujeres Mm, en su cama. ujú. ¿Vamos a reducir a Julio Iglesias a eso? Porque creo que no. Creo que siempre se le va a recordar como el pionero, como el gran ídolo español a gran escala, como el primero que fue, etcétera. Ahora, Encarna Sánchez también. Sí. Encarna Sánchez ha sido la primera figura femenina de la radio en España. Ujú. No, no, es que no tenía competidor. Es que en casi todos los 80 y en los 90 ella fue la primera. Y digamos que ya a mediados de los 90 ella ya competía con gente que ya todo el mundo conoce hoy, como Julio Otero, Sí, Sardá, sí, y ella todavía sí. seguía estando ahí. Seguía, Y seguía y tenía millones de tenía oyentes. millones y yo una cosa que también lo he dicho antes, pero es que no puedo dejar de repetirlo. Yo me he quedado muy impresionado al ver que ella trataba otros temas aparte de la... Yo siempre me quedé con la mesa camilla de Marujita Sí, Díaz y tal, sí, pero yo he visto fotos de ella entrevistando a Aznar, a sí. políticos, A todos, a todos. que yo por escuchar los audios, solo que no existe, no hay. ¿Hay alguna página en YouTube que tiene audios de Encarna Sánchez? No, la COPE los retiró. Mm. La COPE los retiró cuando Telecinco empezó y hizo el primer documental sobre, sobre esto, sobre los temas de Encarna Sánchez. Yo creo que un poco la COPE no lo hizo por proteger a Encarna, porque Encarna era una figura muy incómoda y Encarna estaba allí porque les hacía ganar mucho dinero. Esas son las contradicciones del ser humano. Mm. Porque si hubiera podido, la COPE no hubiera tenido a Encarna. Ya. Encarna ha estado ahí porque les hizo ganar mucho dinero. De hecho, por ejemplo, cuando todo el tema de Rafael Vera, la COPE era contraria a que, Mm. a que ella hablara de todo esto. O sea, dice el periodista, ¿Galiacho era? ¿O no era? Sí. sí, Juan Luis Galiacho, sí, Juan Luis Galiacho. él sabe que la COPE no quería sacar a antena toda esta información. Y Encarna Sánchez dijo, sí, sí, vamos para adelante, Vamos para adelante. Sí, sabiendo a lo que exponía. sí, En el 91, en medio de todo esto, hace su programa de televisión y ahora Encarna en sí. Antena 3. Es muy interesante que en este programa de televisión saca a un implicado en el caso Nécora. Es que los 90 en España son fascinantes porque es que Fascinante, sí, hay sí, corrupción, vienes de donde lo mires. Bueno, sí, pues era un testigo principal. O sea, el caso Nécora fue un caso, digamos, de destapar todo el narcotráfico de Galicia, creo que era de Galicia. Y la persona que dio el chivatazo y que dijo todo esto fue entrevistado por primera vez en la televisión por Encarna Sánchez en su programa de sí, televisión. sí, 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 sí. En el primero, o sea que no era un programa de marujeo, no era el programa donde Encarna No, Sánchez entrevistó a Isabel Pantoja como solo se dice continuamente y una claro. y otra vez. No, Y, claro tam- que no, claro que no. y tampoco querían mostrar eso. Yo he de decir que he visto ese segmento del programa no está, pero he visto el programa y sí que es verdad, lo hemos hablado antes, que es un estilo que no casa con la televisión que hay No, o que no, había en España en ese momento, no, pero yo lo no. veo muy buena televisión. Bueno, claro que era muy buena televisión, pero era una televisión difícil de digerir para el paladar de los españoles en aquel El momento. programa de televisión tampoco dura mucho, No. creo que dura una temporada, dura 13 Sí, programas. porque su hábitat natural era la radio. Y ahí ella era dueña y señora, como ya dijimos Bueno, antes. un programa mítico fue el que entrevistó a Isabel Pantoja. Sí, hombre, con ese lenguaje tan propio de Encarna, que es verdad que funcionaba muy bien en radio, pero no tan bien en televisión, en que se ve la habitación de Isabel Pantoja y dice, y de esa mesilla, ¿dónde está el teléfono? De ahí, mi querida amiga Isabel, habrás recibido buenas y malas noticias, como aquella muerte de tu marido Paquirri. Es O que sea, era
era Mm. muy fuerte. Sí, sí, sí. Los tentáculos de Isabel Pantoja se desarrollaron tanto que María Navarro, que era su manager, Sí, era también productora del programa de Encarna Sánchez. efectivamente, ahí se conocen, ahí se conocen. Sí, 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 sí. Ah, María Navarro trabajaba ya con Isabel, Con con... Encarna, con Ah, vale. Encarna, claro, María Navarro trabajaba para Encarna Sánchez. Mm. Y en un momento dado, Isabel dice que necesita una mano derecha y Encarna le cede a María Navarro. Y ya cuando la amistad entre perdón, entre Isabel y Encarna llega a su fin, María se ve obligada a elegir entre la una y la otra y elige quedarse con Isabel. Mm. María Navarro, que es la mamá de Lola Dueñas. Totalmente, totalmente. Yo que me quedé muerto. Es que Bueno, cuando estas conexiones me vuelven loco sí, completamente. sí, sí, sí. Sí, pues todo esto desencadena en que Isabel Pantoja de repente deja a Encarna Sánchez. No sé si tú sabes por qué se separan. Mira, hay muchas cosas ahí, eh, entre ellas las famosas cintas muy subidas de tono, de las que hablan Galiazzo, Pilareire, etcétera, unas cintas que ha oído casi toda la profesión, yo incluso las he oído y no soy de esa época, pero he oído parte de esas cintas en que Isabel Pantoja Encarna va en el coche y ya tenía teléfono en su coche en aquella época y llama a Isabel y le cuenta a Isabel pues, cómo ha pasado el día y cómo le ha preparado un bocadillo de nocilla a Kiko Rivera y Encarna le echa la bronca a Isabel. Eres tonta, ¿cómo le das eso al niño? Eso es basura, eso, la nocilla es mala. Eh, y como una Isabel completamente sumisa traga todo lo que le dice Encarna. O sea, yo eso lo he oído, Claro, es Diego. que estamos tan acostumbrados a oír una parte de la historia, porque es lo que conviene, porque también es la más golosa, ¿no? O sea, en crear en Isabel Pantoja la figura Sí, de mujer ambiciosa, que también es muy machista, por otra parte. sí. Mm, Hombre, se ha creado una narrativa, ella la ha favorecido de alguna manera, pero claro, ahora que lo pienso, igual a ella le interesa que le vean así Bueno, para crear más. yo no sé si le interesa o no. Yo creo que hay una cierta verdad como todo. Pero al igual que Encarna, que es un aspecto de su personalidad que yo me fascina mucho, es que las personas, Encarna era una persona de extremos y era una persona que cuando le tocaba ser buena era la mejor. Porque como hablamos antes, tenía esa vertiente Eva Perón, pero cuando era mala, era muy vengativa. Y yo creo que Isabel también es un poco así. Es capaz de grandes actos de generosidad, pero también es capaz de ser muy cabrona. Y ahora, en la cinta que yo oí, Isabel tenía una actitud completamente sumisa ante Encarna Sánchez, se quedaba callada. Pero bueno, el caso es que de repente salen unas fotos de Isabel Pantoja con María del Con Monte. María del Monte bueno, ya se habían enfadado ahí. Isabel y Encarna. Los motivos los desconozco. Hay versiones para todos los gustos, pero sí que es verdad que cuando surgen estas fotos, Encarna se queda completamente hundida y ahí empieza el declinio de Encarna, porque ya El después, declive. sí, porque ella ya estaba enferma de cáncer por aquel entonces, pero dicen quienes la conocen que aquellas fotos fueron la puntilla, que aquello ya la hundió anímicamente, que ya no remontó. Que Pero ella, bueno, ella sigue haciendo el programa. hombre, O sea, claro que sigue haciendo el programa, incluso hizo el programa hasta 2 meses antes de morir. sí, 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 que cuando hablamos de todo esto, pero es que ella sigue y ella sigue teniendo audiencias millonarias. Millonarias. Cada vez eh, iban creciendo más. sí, 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 sí. Tuvo entre medias toda esta polémica que yo, fíjate, no creía que era diferente. La polémica con Miguel Bosé. Sí, Yo pensaba que ella había dicho que tenía SIDA. claro, claro, porque esa es la Eh, leyenda, pero no es así. no es así, es que claro, yo me he enterado de tantas cosas, Claro, no es así, o sea, se supone, claro, yo no sé si he alentado por ella, un colaborador suyo lo dijo. claro, eso no lo sabemos. ¿Tú sabes qué Ella, colaborador era ella? no, Mm. Claro, ella no niega, ella dice que que ella no. no quería Ella dice que hacerlo, que aquello le tal. pilló completamente en la curva.
Yo no sé si será verdad o si será mentira. Lo que sí sé es que siempre ha habido intereses para hundir a Encarna y hundir su credibilidad. Y eso sí que me parece que también es una constante durante toda su carrera. Hombre, es que yo cuando he visto cómo se metía tanto en política, es que yo no sabía que se había metido en Sí, todas esas muchísimo. tramas de la corrupción. Claro, es que las tramas de corrupción del PSOE es que Encarna estaba ahí en todo el meollo y Claro. estaba haciendo, digamos, periodismo de Encarna Sánchez, investigación. Diego, para que nos hagamos una idea, para que nos oiga la gente más joven, es el Pedro J de nuestra era, porque Pedro J también pagó los platos por destapar la corrupción del PP. Lo despidieron de Unidad Editorial, le despidieron del Mundo por aquellos famosos mensajes de Bárcenas. Mm. ¿Sabes que, y esto lo he visto que está documentado, Rafael Vera era amigo de Pedro Sí, J, por lo visto? sí, sí, Em, y eso lo leí por una parte. Luego, por otra, vi varios recortes de periódicos en los sí, que El Mundo continuamente se metía con Encarna Sánchez. Y sí, en las que la misma Encarna Sánchez decía, pero ¿qué tiene el mundo que está todo el rato contra mí? Pedro J, déjame en paz. Se ve que el sí, programa de televisión, todas las críticas negativas, muchas de ellas venían del Mundo. sí, Claro, yo he visto ahí un patrón. O sea, dices, claro, ahora lo entiendo. No, a ver, que yo sé que estas cosas existen, pero no las había relacionado claro, con Encarna Sánchez. Y claro. sí que yo veo que había muchos intereses. Encarna tenía mucho poder, mucho Mm, poder, mucho poder, mucho poder, mucho poder. pero es que hemos llegado al punto de que eso también se ha quitado. O sea, que es que como no tenemos la idea ahora mismo de que Encarna Sánchez se metía en política, tienes la idea solo de que era una loca que, Y una frivola. claro, que por temas de Isabel Pantoja y tal, pues se murió de pena o de rabia y que era muy mala. Pero Sí, claro, luego era también mucho más que eso. tuvo una polémica, y esta ya es la última que te digo, espera, con Concha García Campoy. Uy, bueno, 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 la tuvieron gordísima. Pero claro, yo es que lo que he visto, claro, Concha García Campoy, un poco en los 80, bueno, en los 90, era como el adalid de la nueva periodista, Sí, progre, que hablaba de totalmente. sexo. Yo me Sí, acuerdo que hablaba, era periodista, digamos, política, ¿no? Porque era sí, sí, presentadora de telediario, hubo un momento, pero ella me acuerdo que en las entrevistas era muy abierta, hablando de sexo y era como sí, muy. sí, sí, Yo he visto que una entrevista que le hacían sobre el estado de la radio y ella hablaba de Encarna Sánchez en términos muy negativos. No sé si eso fue el primer comentario de esta polémica o venía de antes, pero ella decía, es que Encarna Sánchez de ella no prefiero hablar porque es una malísima persona, bla, 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 que me impresionó viniendo de una persona que es políticamente correcta. Yo no claro. sé si empezó Concha García Campoy o fue Encarna Sánchez La la que. verdad es que yo no lo sé. Eso yo tampoco lo sé. Lo que sí sé es que Encarna la tuvo con Concha muchas veces. Durante Sí. mucho tiempo lamentaba en su programa, la mencionaba y la atacaba. Y la Hmm. atacaba. Eso sí que es verdad. También criticó mucho en esta época la entrevista de Mercedes Milá con Miguel Bosé, que lo hemos Sí, empezado antes, sí, SIDA, pero sorprendentemente no se posicionó en contra de Miguel Bosé, sino en contra de Mercedes Milá por sí, preguntarle directamente si tenía SIDA, porque muy bien pensado, Encarna Sánchez pensaba que si estamos criticando que una persona en mi programa haya dicho que esta persona tiene SIDA porque es su intimidad, ¿por qué tú le haces esa intromisión a la intimidad preguntándole si tiene claro. SIDA? Juegas al amarillismo diciendo que no eres amarillento. O sea, por eso te digo que me ha sorprendido ver a una persona que yo pensaba que era puro fuego, sí que lo es, pero el fuego me ha parecido más atenuado y con más matices de lo que yo creía en un Sí, principio. sí, porque lo que vemos es puro espectáculo. Lo que vemos en los documentales que hay sobre Encarna Sánchez es puro espectáculo, es puro entretenimiento. Oye, y están muy bien hechos, y con una brillantez y una rapidez y te enganchan, pero no son fieles al 100% a la figura de Encarna Sánchez, que es lo que hemos intentado aquí Sí, dar a conocer. sí. La mujer detrás del mito Mm, y detrás de las maledicencias y sí, detrás de la historia negra que siempre la acompaña. No, sí. hay que poner las cosas en su sitio. Podría ser todo eso,
que dicen los documentales que hay sobre ella, pero era mucho más. Mm, Fue una pionera, fue la primera, fue la mejor, fue, como ella decía, la número uno. Lo fue, y esto está ahí. ¿Habrá poca gente que lo recuerde? Habrá poca gente que lo recuerde, pero esta es la verdad. mm. El caso es que aquí ya podemos ya decir que, bueno, pues al poco tiempo enfermó, estuvo bastante mala, tuvo un cáncer que se le produjo. Ella Sí, siguió al pie del cañón. De hecho, sí, periodistas como Luis Herrera, lo primero que te dicen es que si tú hubieras visto cómo Encarna Sánchez estaba grabando y cómo hacía sus programas, es que la gente, vamos, tendría claro. otra visión de ella, porque es que no podía casi ni andar. Yo he leído que la tenían que llevar en brazos a la Sí, emisora. y que muchas veces se volvía a casa en ambulancia. Sí, en ambulancia la tenían que pinchar, pero ella seguía ahí y seguía siendo líder de audiencia. Líder de audiencia, y después está el último mensaje que le envía Encarna Sánchez a sus oyentes. Ella ya no estaba en la radio, estaba en su casa, y le mandó un mensaje a sus oyentes Ujú, en los que dijo que estaba una vez más haciendo caso a los médicos y que estaba de reposo unos días, pero que pronto eh, se reencontraría con ellos, con sus oyentes, y es cuando pronuncia aquella célebre frase, y pronto volveréis a sonreír, y pronto podré decir con toda la seguridad del mundo, temblad, pedazo de sinvergüenzas. Y eso ya con voz medio de ultratumba, porque Encarna, aquello fue dicho 2 meses antes de morir. sí, Era el último suspiro de voz, el último suspiro de rabia de Encarna. Eso es de ponerte los pelos de punta. sí, sí. Que por otra parte es lo que más la gente ha escuchado de ella, porque es lo que más se puso en el tomate y tal, pero es que Sí, yo, bueno, no voy a decir, no puedo dejar, no me canso de escucharlo, pero es fascinante. Es es fascinante, sí. fascinante y es hipnótico. Mm, mm. El caso es que ya muere el 5 de abril del 96. 2 meses Sí, antes ella había estado haciendo radio. Es sí, Viernes Santo, lo cual me da sí. tónica más, Épica, da sí. más épica. A ver, yo no sé si tú quieres extenderte en todo lo que rodeó. A mí me cansa mucho. Mira, Me cansa mucho. a mí me cansa mucho porque además me parece que es el morbo por el morbo. Sí, Y están ahí los reportajes que se han hecho sobre todo lo que pasó, pero no me gustaría a mí mucho entrar en eso. no. Sí que es sorprendente para algunos, para mí no lo es, fíjate, el tema de la herencia, porque Encarna era una mujer muy viva y Encarna sabía muy bien distinguir lo bueno de lo malo, y al final no modificó su testamento, el que hizo en los años 70, y en el caso de que ya no existiera su madre, que su madre ya hubiera muerto cuando ella se muriera, Mm, caso que sucedió, todo pasaría a manos de Clara Suñer, Suñer, que es esa actriz de la que hablamos, que de que hablamos, que se conocieron en los 70, pero ojo, ojo, cuando se muere Encarna, llevaban 30 años sin verse, ujú. prácticamente. Es mucho tiempo, pero ella no modificó nunca ese... Hay teorías al respecto. Dice Carmen Jara, porque a ver, Carmen Jara, su hermana tenía Soledad, sí. Soledad con Paco Gordillo, tenían un hijo que Sí, era el sobrino, bueno, no sobrino, era ahijado de Encarna Sánchez y sí, que le quería como sí, un hijo. Y según todos, ella le había dicho claramente que le iba a legar todo sí, al niño. El caso es que lo que se dice, a ver, en la casa de Encarna Sánchez, los últimos días, digamos que sí, estaba, entre comillas, secuestrada o estaba, sí, 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 por sí. Nuria, ¿cómo se llama? Nuria, Nuria Abad, por Nuria, ujú, Josefina, no me acuerdo del apellido, y Pedro, su mano derecha. exacto, de la radio. Entonces, entre Sí, todos, presuntamente hicieron una trama en la que quemaron papeles, quemaron un testamento donde claramente ella había legado cosas a este ahijado y a su familia, porque sí, ellos les interesaba más que Clara Suñer, que en ese momento
prácticamente estaba viviendo en Benidorm, que no tiene nada que ver, era Sí, fácil, era una persona fácil de sobornar, entonces era sí, como, bueno, pues le dejamos las migajas, porque es que Encarna Sánchez lo que más tenía era dinero en negro sí, de todos estos sí, anuncios de radio que hacía. Nos quedamos sí, con todo esto y que esta mujer malvenda todas esas propiedades y ya está, y aquí nos lo repartimos y ya está. Todo esto presuntamente. A mí me resulta muy triste porque todas las cosas que he leído de Encarna Sánchez, libros, etc., dedican a este tema el 80% de sí. todo. Me resulta triste porque al final es resumir todo, Reducir, reducir y me resulta doblemente triste porque al final es como, esta mujer de qué le sirvió, es lo que hemos hablado, de qué le sí, sirvió todo esto, de qué le sirvió toda sí, ya esta, lo dijo la gran Carmen Jara. ¿De qué le sirvió tanto poder y mm, tanto dinero? esta, Para nada. claro, esta chica que se fue a Madrid con una maleta de piedra y que quería volver millonaria. Sí, Yo creo que es una imagen muy trágica de cómo, digamos, la ansia por protección a una condición, por ejemplo, a su condición de sí, ser total. lesbiana, le puede hacer a una persona estar en constante, ir en contra de todo, en constante miedo, porque yo creo que Encarna hubiera podido dar muchísimo más de sí si se hubiera quitado todo el miedo y toda, entre comillas, la tontería que tenía dentro con todo este tema Sí, de pero era otra España, Diego. ya. Era complicado. Y, Hmm. y estaba donde estaba. Y ella siendo lesbiana, si no lo hubiera ocultado, te puedo asegurar que no hubiera trabajado como ha trabajado, ni hubiera tenido tanta publicidad, ni hubiera trabajado donde ha trabajado. Sí. Eso es la realidad, es la triste realidad de la España de aquellos años y es así. Mira cómo ha cambiado el cuento. Sí, no, y yo creo que esta es una historia un poco de advertencia y también de positividad, porque ha cambiado todo muchísimo. Ahora Sí, mismo sería, yo creo que impensable, aunque bueno, todavía hay cosas que hay que limar y todavía yo creo que habrá mucha gente que no quiere decir su condición sexual eh, porque sí que es verdad que puede repercutir en tu perjudicarle. carrera. Sí, yo creo que Sí, sí. O sea, sobre todo para personas públicas, sí. cantantes. Sí, sí, sí. Actores, sí, 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 puede que Bueno, sí. yo Pero cada vez menos, cada vez menos. Es la fortuna de estos tiempos tan convulsos y tan raros que estamos viviendo, que por supuesto también tiene sus cosas positivas y esta es una de ellas. Mira, para terminar en una nota positiva, y yo creo que esto puede añadir mucho a la persona de Encarna Sánchez. Sí. Ayer, mirando fotos de Encarna Sánchez en Instagram, me Mm, encontré una foto de Encarna Sánchez, ¿vale? Una foto muy típica, entonces leí el pie de texto y el pie de texto decía, esta es mi tía, estaba en inglés, el pie de texto estaba sí, en inglés y decía, esta es mi tía Encarna Sánchez, una periodista muy famosa en España, em, que luchó mucho por tener el mismo sueldo que los hombres o más, que es una figura muy polémica, pero siempre hay alguien hablando de Encarna Sánchez y que estoy muy orgullosa de ella. Yo bueno, me quedé a cuadros porque era como, no me esperaba este fin de fiesta una persona total. en inglés hablando de Encarna Sánchez. Eh, por supuesto que le hablé. em, y le dije, bueno, ella le dije que estamos preparando un podcast sobre Encarna Sánchez, que era en Sí. español, que la admiraba mucho, que era una mujer muy fuerte y que tenía que estar orgullosa de ser su sobrina. Entonces ella me dijo que si podía escuchar el podcast, que si había algún sitio donde podía escucharlo. Entonces yo le dije, bueno, en cuanto esté, ya te lo diré. Y le pregunté si había algo que ella quisiera que dijéramos en este podcast. Ujú, ujú. Y me contestó, mira, te lo voy a leer, está en inglés, pero te lo leo en español. Dice, bueno, no realmente, es un poco tarde para preparar nada para ti. Podías mencionar que su sobrina no siguió a su tía en el periodismo, pero llegó a ser un autor, es Sí, una novelista y sus libros se están vendiendo muy bien. También trabajo dentro del ámbito de las emisoras de radio, de hecho trabaja en la BBC, ujú, así que la seguí de alguna manera. Y ya la nota final es, por favor, sea amable con ella cuando tú la menciones, porque hay un montón de reportajes sobre ella durante los últimos años que no son muy amables hacia Encarna y eso molesta mucho a mi madre, que es su hermana. mm.
esto para mí es muy revelador porque he leído en muchos reportajes, entrevistas, bla, 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 que Encarna no se llevaba bien con su familia, que no les dejó Ujú. nada porque no se hablaban con ella, que era una déspota. Bueno, lo típico que vende muy bien para una villana de Claro, dinastía y que a nosotros nos encanta y que a mí como personaje me encanta. por supuesto, verlo desde fuera. Pero, a ver, yo me creo que esta persona sí que es Sobrina Encarna Sánchez, porque tú ves su Instagram y es todo que no tiene nada que ver con ella y de repente pone una foto y tampoco, digamos que se vanagloria de, oh, esta es mi tía Encarna Sánchez, lo No, dice muy de vamos, claro, pasada efectivamente, claro. y tampoco me dice nada revelador, pero el hecho de que me diga que sea amable con ella, que su madre se molesta, me da a entender que su familia está en buenos términos con ella, que su familia está contenta de ser familia de Encarna Sánchez. Hombre, yo creo que más allá de la leyenda negra y que nosotros hemos intentado, yo no diría que desmitificar, porque también hemos hablado de ella, porque está ahí, y obviar también eso no sería justo para el público que nos escucha. Pero sí que creo que hemos intentado desmembrar un poco lo que es lo típico que se sabe de Encarna, porque Encarna fue mucho más que el temblad pedazo de sinvergüenzas, que Encarna fue mucho más que sus amistades con tonadilleras famosas. Encarna, lo vuelvo a repetir, y esto se lo dedicamos a su familia y a su sobrina, fue pionera y fue la número uno en su tiempo. Y sería todas las que vinieron después, incluso en televisión y en radio, tienen que tener una nota de agradecimiento a Encarna Sánchez, porque fue la única en su época que se batía con los hombres, que les hablaba de tú a tú, que ganaba incluso más que ellos. Hombre, si eso no es feminismo, que Sí. venga Dios y lo vea. Y sí que es igual que atacaba mucho, que tenía, digamos, una personalidad muy belicista. Sí, pero ¿hasta qué punto no fue forjado por el ámbito donde se rodeaba? Porque ya no es que fuera Hombre, mujer, es que era lesbiana, es que son tantas cosas, tantas cosas que no sabemos, a las que ella tenía miedo de estar expuesta, de... Yo creo que que... era muy difícil. Diego, si para una mujer ser mujer en los 90 ya era difícil porque estaban expuestas a ser vistas como la sociedad quería, que fueran floreros en muchos casos, o como armas sexuales. ¿Cómo no lo sería además para una mujer que tenía una condición sexual que ella protegía a siete llaves? Ujú. Sí, mira, yo creo que se merece un revisionismo desde aquí. Me da un poquito de pena porque es nuestro primer chantilly, a lo mejor no estamos muy rodados, pero mira, nuestro granito de arena para, si hay alguien que haya podido ver un claro oscuro, no solo ver a la Encarna Sánchez oscura, sino diga, uy, pues tenía un halo, tenía algo que me interesa o tenía algo que no conocía, yo creo que nos podemos dar por satisfechos. Yo creo que también, y creo que Encarna se lo merece. Mira, esto es metapodcast, pero y bueno, esto tú lo sabes, Adriano. Hemos tenido 4 falsos intentos para grabar este podcast. Ha sido, Sí, ha sido un inicio difícil. difícil, Hasta que no sí, hemos difícil. dicho, hasta que no hemos dicho, Encarna, te prometemos que vamos a ser amables contigo, que vamos a decir cosas buenas. Efectivamente, el programa no fue rodado porque los primeros 4 intentos. Sí, o sea, no sé qué ha pasado, que incluso lo íbamos a aplazar, al final no lo hemos aplazado, pero Encarna allí donde estés, espero que estés contenta con lo que hemos hecho y de verdad que de corazón yo he aprendido muchísimo y espero que esto no sea la última vez que hable de Encarna Sánchez. A mí me gustaría... Probablemente no, porque es que Encarna, como dijimos en el principio del podcast, es un personaje apasionante. Es Y lo apasionante. es, Sí, 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 lo sí. es, lo es. Y ha habido pocas mujeres en España en los últimos 30 años con una biografía tan apasionante y con una vida profesional tan plena, tan llena y con tantas victorias como las que tuvo Encarna, Sí. que para muchos era una salvadora y para otros pues era un ser humano muy discutible. Mm. Yo me quedo en el término medio. Era un ser humano capaz de cosas buenas y de cosas malas, pero era una mujer que tuvo que luchar desde muy pequeña
a contracorriente contra todo, incluso contra sí misma. Sí, y que se merece ser recordada como una gran periodista y como una gran triunfadora, que al final Sí, ella decía, o se es número uno o no se es nada. Pues, querida Encarna, fuiste número uno. fuiste número 1. Mm, Directamente Encarna. Exacto. Y nada, pues nos despedimos hasta la semana que viene, que tenemos un tema muy apasionante. No vamos a decir qué, pero Sí. estoy ya que yo por mí, dentro de un minuto ya hablaría contigo de esto. Pero vamos a Te esperar. pica la lengua. Me pica la lengua ya. Pero nada, nos quedamos con esa imagen de Sancarna yéndose a Madrid con esa maleta de piedra, que a mí me encanta esa imagen. Sí. Quiere devolver millonaria y te lo dedicamos a ti, Encarna, y hasta la semana que viene a todos. Hasta la semana que viene, Adiós, queridos. adiós. Adiós. La vida es eso. La vida es ella. Directamente Encarna. Un pueblo informado sabe a dónde va. Directamente Encarna. Periodismo valiente dirigido a la verdad. Directamente Encarna. Los valores humanos al frente de la vida. Sin concesiones, sin falsedades, latiendo cada día. Pisando firme, hablando claro desde el propio corazón. Directamente Encarna.